Nunca pensé que mi propia sangre pudiera volverse contra mí. Me siento en el suelo frío de esta habitación, con la puerta cerrada y sin llave, escuchando el eco de mis propios sollozos rebotando contra las paredes. Mis hijos, mis propios hijos, fueron los que me hicieron esto. Durante toda mi vida trabajé, luché y cuidé de ellos con todo el amor que un padre podía dar. Y ahora estoy atrapado, solo, con el corazón hecho trizas. Recuerdo cómo entraron aquella mañana. Primero fue mi hijo mayor, con esa mirada dura que antes solo había visto en los ojos de hombres que no conocía. «Papá, necesitamos hablar», dijo, pero yo confié porque confié en ellos toda mi vida. Nunca imaginé lo que estaba a punto de suceder. Antes de darme cuenta, me encontré arrastrado hacia esta habitación, la puerta cerrándose detrás de mí con un clic que retumbó como un golpe en mi pecho. Intenté razonar. «Hijos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué me encierran aquí?» Pero sus ojos eran fríos, vacíos de compasión. «Es por tu bien», dijo mi hija menor, y esa frase se quedó grabada en mi memoria. Mi corazón latía tan fuerte que temí que fuera a explotar, y cada segundo que pasaba aumentaba la sensación de traición, que me consumía por dentro. Miré alrededor de la habitación. No hay ventanas, no hay teléfono, nada que me conecte con el mundo exterior, solo mis pensamientos y recuerdos. Recuerdos de cuando eran pequeños, cuando los acunaba por las noches, cuando sus risas llenaban nuestra casa de alegría. Todo eso ahora parece un sueño lejano, casi cruel, porque quienes deberían amarme y protegerme fueron los que me encerraron en esta soledad. Cada pequeño sonido del pasillo me hace saltar, esperando que regresen, esperando alguna señal de humanidad en ellos. Pero no llega, solo el silencio, pesado y frío, que parece presionar mi pecho. Cada minuto que pasa siento cómo me rompo un poco más por dentro. Y mientras me siento en el suelo, abrazando mis rodillas, me pregunto cómo mi propia familia pudo llegar a este punto. No sé cuánto tiempo he estado aquí, pero puedo sentir la desesperación clavándose en cada fibra de mi ser. Sin comida, sin compañía, solo el dolor de la traición. Y mientras cierro los ojos, una pregunta retumba en mi mente. ¿Por qué me hicieron esto mis propios hijos? En la próxima parte descubrirás qué los llevó a este extremo y cómo las pequeñas grietas en nuestra relación familiar fueron creciendo hasta convertirse en esta traición desgarradora. Antes de que esta habitación se convirtiera en mi prisión, hubo años en los que la risa llenaba nuestra casa. Recuerdo el primer día de escuela de mi hijo mayor, cómo sujeté su mano mientras caminaba con miedo hacia el aula. Recuerdo a mi hija menor correteando por el jardín, sus risas burbujeantes que iluminaban incluso los días más oscuros. Durante años trabajé sin descanso, asegurándome de que nada les faltara: comida en la mesa, ropa limpia, educación y, sobre todo, amor. Nunca pedí recompensas porque su felicidad era mi recompensa. Cada sacrificio que hice parecía pequeño comparado con la alegría de verlos crecer. Recuerdo noches en las que me quedaba despierto, revisando sus tareas y preocupándome por sus problemas, siempre listo para darles consejos, siempre dispuesto a escuchar. Yo pensaba que ese vínculo era irrompible, que nunca podrían alejarse de mí. Pero a veces los indicios estaban ahí, aunque yo no los veía. Las discusiones que crecían lentamente, los malentendidos que se acumulaban, los silencios incómodos en la cena. Yo pensaba que eran fases, que pasaría, que todo volvería a la normalidad. Y quizás lo habría hecho, si no fuera por esa codicia y resentimiento que crecieron silenciosamente dentro de ellos. Recuerdo el día en que mi hijo mayor comenzó a hablar de planes y necesidades sin involucrarme a mí en la decisión familiar. Yo confié como siempre confié. Mi corazón de padre no podía imaginar que lo que ellos llamaban planificación era en realidad el comienzo de su traición. Mientras tanto, mi hija menor mostraba señales de desobediencia y frialdad que yo nunca había visto. Era sutil, casi invisible al principio, pero ahora entiendo que eran las semillas de lo que vendría después. Mirando hacia atrás, siento una mezcla de nostalgia y tristeza. La misma familia que una vez me llenó de orgullo y amor ahora es la que me ha dejado solo y atrapado en esta habitación. Cada recuerdo feliz parece un cuchillo girando en mi pecho, porque me recuerda lo que he perdido y lo cruel que se ha vuelto la realidad. Y mientras me acurruco en el suelo frío de mi prisión, me pregunto si alguna vez volveremos a ser la familia que alguna vez fuimos, o si ese lazo se ha roto para siempre. En la siguiente parte verás el momento exacto en que la traición se revela, cómo mis propios hijos pasaron de la indiferencia a la acción que me encerró en esta soledad desgarradora. Nunca olvidaré aquel día. Parecía un día normal, con el sol entrando por las cortinas y el aroma del café aún flotando en la cocina.
Pensé que sería un desayuno como cualquier otro, que nos sentaríamos juntos y compartiríamos risas, pero estaba equivocado. Mis hijos habían estado planeando esto durante semanas, y yo, confiado como siempre, no sospeché nada. Primero vino mi hijo mayor, con esa mirada calculadora que antes me resultaba desconocida. «Papá, necesitamos hablar sobre la casa y tus cosas», dijo, pero había algo en su voz, un tono frío que me heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, me rodearon. Me empujaron suavemente pero con firmeza hacia la habitación que ahora es mi prisión. Cada paso que daba parecía guiado por su resentimiento silencioso, y cada gesto reflejaba una determinación que yo no podía comprender. Mi hija menor, que alguna vez corría a mis brazos cuando estaba triste, me miró con frialdad. «Es mejor así, papá», susurró mientras cerraba la puerta detrás de mí. Intenté abrirla, empujar, incluso gritar, pero estaba sellada. El clic de la cerradura resonó en mis oídos como un martillo sobre mi corazón. Sentí como la traición me golpeaba con fuerza. La misma sangre que corría por mis venas, la que alguna vez creí que me amaba incondicionalmente, ahora se había convertido en mi verdugo. Pasé horas intentando razonar con ellos desde el otro lado de la puerta. Gritaba, rogaba, imploraba, pero solo recibía silencio. Ese silencio era más doloroso que cualquier golpe físico. Mis recuerdos felices ahora eran fantasmas crueles, recordándome todo lo que había dado y todo lo que me habían quitado. En medio de mi desesperación empecé a entender que esto no era solo un acto impulsivo, era el resultado de años de pequeñas decepciones, de egoísmo acumulado y de resentimiento silencioso. Cada sacrificio que hice, cada esfuerzo por mantenerlos unidos, había sido interpretado como debilidad. Y ahora pagaba el precio más alto, la soledad forzada, la traición de quienes deberían haberme protegido. Me acurruqué en el suelo, abrazando mis rodillas, sintiendo cómo las lágrimas caían sobre mi pecho. La habitación, antes solo un espacio físico, se había transformado en un símbolo de todo lo que había perdido. Y mientras escuchaba el eco de mis propios sollozos, una pregunta ardiente me quemaba por dentro. ¿Cómo pudieron mis propios hijos convertirse en mis carceleros? En la siguiente parte descubrirás los primeros intentos de escape y la lucha interna de un padre que jamás pensó ser traicionado de esta manera. Los días en la habitación se convirtieron en una pesadilla interminable. Cada hora que pasaba parecía arrastrarse. Cada minuto era un recordatorio cruel de la traición de mis propios hijos. Intenté mantener la calma, pero el miedo y la desesperación se apoderaban de mí, golpeando mi corazón como un martillo sin piedad. Al principio intenté llamar su atención con gritos pidiendo que me dejaran salir. «Hijos, por favor, no es justo». Pero mis palabras se perdían en el vacío del pasillo, y el silencio que seguía era más aterrador que cualquier golpe físico. Comprendí entonces que debía encontrar otra manera de enfrentar esta prisión. Debía luchar con mi mente, mantenerme fuerte a pesar del dolor. Recorría la habitación con pasos lentos, examinando cada rincón, buscando alguna debilidad en la puerta, algún resquicio que pudiera ofrecerme una salida. Mis manos temblaban, mi respiración era entrecortada, y cada intento fallido aumentaba la sensación de impotencia. Sin embargo, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Yo no podía aceptar que mis hijos, a quienes había dado todo, fueran capaces de destruirme así. Mientras tanto, los recuerdos felices se mezclaban con la realidad brutal. Recordaba cómo jugaba con ellos en el jardín, cómo les enseñaba a leer y a escribir, cómo les contaba historias antes de dormir. Aquellos momentos de ternura y amor ahora eran cuchillos que se clavaban en mi pecho, recordándome lo mucho que había perdido y lo cruel que había sido la vida conmigo. Comencé a escribir mentalmente un diario, relatando cada pensamiento, cada emoción, cada momento de soledad. Era mi manera de mantenerme cuerdo, de no dejar que la desesperación me consumiera por completo. Cada palabra que formaba, en mi mente era un recordatorio de que aún existía un padre fuerte dentro de mí, alguien que no podía ser derrotado por la traición de sus propios hijos. Y aunque la tristeza me envolvía, también empezó a crecer una chispa de resiliencia. Sabía que, aunque estuviera atrapado físicamente, mi espíritu aún podía planear, soñar y buscar justicia. Esa chispa se convirtió en la pequeña luz que me sostenía durante las noches más oscuras, recordándome que no todo estaba perdido. En la siguiente parte, descubrirás un secreto oculto que mis hijos no esperaban que yo conociera. Un secreto que podría cambiarlo todo y darme una oportunidad de recuperar algo de control sobre mi vida. Mientras pasaban los días encerrado en esta habitación fría y silenciosa, empecé a recordar detalles que hasta ahora había olvidado. Pequeñas conversaciones, documentos que guardé en secreto, cartas escondidas en mis cajones, cosas que mis hijos nunca pensaron que podría usar en mi defensa.
Una mezcla de tristeza y esperanza comenzó a abrirse paso en mi corazón. Quizás todavía había algo que pudiera cambiar la situación. Recordé un sobre que había dejado en la vieja caja de seguridad del banco. Allí guardaba un registro de mis ahorros y propiedades. Todo lo que había acumulado después de años de trabajo y sacrificio. Mis hijos creían que yo estaba débil, que había perdido toda capacidad de decisión. Pero este secreto, cuidadosamente protegido durante años, les daría la sorpresa que jamás esperaban. No podía salir de la habitación, pero mi mente trabajaba sin descanso. Pensé en cómo usar ese secreto para enviar un mensaje, para reclamar un poco de justicia. Cada plan que surgía estaba lleno de temor y cautela. Un solo paso en falso y podrían descubrir lo que estaba tramando. Pero el deseo de recuperar algo de dignidad y justicia era más fuerte que cualquier miedo. Esa noche, mientras me recostaba en el suelo frío, me sentí más vivo que nunca, aunque mis hijos me habían traicionado. Había algo que ellos no podían arrebatarme: mi inteligencia, mi memoria y mi paciencia. Mi corazón, aunque dolido, comenzaba a trazar estrategias silenciosas, pensando en cómo cada pequeño movimiento podría cambiar el rumbo de esta historia que parecía perdida. El secreto que había protegido durante años no solo era un testamento de mi vida y trabajo, sino también una oportunidad de demostrarles a mis hijos que el amor y la confianza pueden ser traicionados. Pero la dignidad de un padre no puede ser destruida tan fácilmente. Mientras me acurrucaba en la oscuridad, una sensación de determinación comenzó a reemplazar lentamente la desesperación. Quizás, después de todo, esta traición no sería el final, sino el comienzo de una lección que ellos nunca olvidarían. En la siguiente parte verás cómo enfrento a mis hijos emocionalmente, y cómo este secreto que creyeron olvidado comienza a cambiar la dinámica de poder dentro de nuestra familia. Los días de encierro me habían enseñado algo crucial. Aunque mis hijos creyeran que me tenían atrapado, mi corazón y mi mente seguían libres. Y llegó un momento en que no podía seguir callado. Aprovechando un descuido, comencé a comunicarme con ellos a través de la puerta, no con gritos desesperados, sino con palabras que pesaban más que cualquier golpe físico. Mis hijos, escuchadme, comencé, mi voz temblando pero firme. Podéis encerrarme, podéis ignorarme, pero no podéis borrar quién soy ni lo que he hecho por vosotros. Al principio, no respondieron, pero sus silencios empezaron a sentirse incómodos, y algo en mis palabras parecía tocar una fibra que creían dormida. Entonces recordé el secreto que había protegido durante años. Mi mente trazó cuidadosamente un plan: dejar que comprendieran que sabía más de lo que pensaban, que mi paciencia y mis años de sacrificio no habían sido en vano. Comencé a contarles historias de nuestro pasado, recordándoles los momentos en que confiaban en mí, cuando yo les enseñaba valores y los protegía de la adversidad. Cada palabra estaba cargada de dolor, pero también de un amor profundo que nunca dejó de existir. Al principio hubo resistencia. Sus rostros mostraban frustración y enojo, pero poco a poco la tensión comenzó a cambiar. Mis palabras los confrontaban no con violencia, sino con la verdad que habían ignorado durante años. Les recordé cada sacrificio, cada noche en vela, cada decisión que tomé pensando en su bienestar. Sus ojos, antes fríos y duros, comenzaron a mostrar signos de duda y remordimiento. En medio de esta confrontación silenciosa, un pequeño gesto lo cambió todo. Escuché un suspiro de mi hijo mayor, una mezcla de culpa y reconocimiento. Supe que el impacto estaba surtiendo efecto. El secreto, el conocimiento que yo guardaba con tanto cuidado, ya estaba funcionando, incluso sin que lo revelara por completo. Mis hijos empezaban a comprender, aunque lentamente, que la traición no podía borrar lo que un padre había hecho por ellos toda su vida. Y mientras me sentaba en el suelo de mi prisión, abrazando mis rodillas, sentí algo que no esperaba, una chispa de esperanza. Quizás este dolor, esta traición, podría convertirse en una lección que ellos jamás olvidarían. Mi voz, mi memoria y mi secreto eran ahora mis armas más poderosas, y las usaría con paciencia y determinación. En la siguiente parte, descubrirás el punto más profundo de mi desesperación, y cómo mi resiliencia comienza a cambiar la situación dentro de la familia, acercando el momento en que la verdad saldrá a la luz. Pasaron semanas encerrado en esa habitación, y cada día parecía pesar más que el anterior. La soledad se había vuelto una sombra que me seguía a cada instante, y el dolor de la traición de mis propios hijos se convirtió en una carga casi insoportable. Cada sonido del pasillo me hacía temblar. Cada silencio prolongado me recordaba que estaba completamente a merced de ellos. Una tarde, mientras me apoyaba contra la pared, sentí que algo dentro de mí se rompía. Las lágrimas corrían sin control por mi rostro, mezclándose con el cansancio y la angustia acumulada.
Recordé todas las veces que los defendí, todas las noches que pasé preocupado por su bienestar, todas las decisiones difíciles que tomé pensando en su futuro. Y ahora todos esos años de amor y sacrificio parecían inútiles, ignorados, traicionados. Pero justo en ese momento de mayor desesperación, algo cambió. Mientras mis pensamientos giraban en círculos, recordé el secreto que había guardado durante años, los documentos, los registros y todo lo que mis hijos creyeron desconocido. La chispa de esperanza que había comenzado a crecer en mí se encendió con fuerza. Comprendí que, aunque mi cuerpo estaba atrapado, mi mente y mi determinación no podían ser encerradas. Con renovada fuerza, comencé a planear cuidadosamente cada palabra, cada acción que podría hacer para que mis hijos comprendieran la magnitud de su error. Ya no era solo tristeza lo que sentía. Ahora había claridad. Cada lágrima se transformó en una resolución silenciosa. No permitiría que la traición definiera el final de mi historia. Esa noche, mientras me acostaba en el suelo frío, con la espalda apoyada contra la pared, escuché un pequeño ruido afuera de la puerta. Era mi hijo mayor, quizás preocupado, quizás dudoso, y en ese momento supe que algo había cambiado. La traición no podía borrar los lazos que alguna vez existieron, y aunque el dolor era profundo, mi resiliencia estaba comenzando a hacer efecto, y mientras me abrazaba a mis rodillas, una pregunta se instaló en mi mente con intensidad. ¿Podría este momento de desesperación convertirse en la oportunidad que necesitaba para que la verdad y la justicia salieran a la luz? En la siguiente parte, descubrirás el primer indicio de arrepentimiento de mis hijos y cómo un pequeño gesto comienza a abrir una puerta hacia la reconciliación y la revelación de secretos. Los días comenzaron a cambiar de manera imperceptible, casi sutil, pero suficiente para que mi corazón empezara a notar la diferencia. Mis hijos, que antes se mostraban completamente fríos y decididos, ahora dudaban al hablar conmigo. Ya no era solo la puerta cerrada lo que nos separaba. Ahora había miradas que evitaban la confrontación directa, silencios incómodos y gestos que revelaban que quizás empezaban a comprender el daño que habían causado. Una tarde escuché pasos más lentos en el pasillo y un suspiro largo, cargado de remordimiento. Mi hijo mayor se detuvo frente a la puerta y, por primera vez, habló con un tono distinto. «¿Papá?» No sabía cuánto me dolería todo esto. Su voz temblaba, y aunque todavía estaba separado por la puerta, sentí que un hilo de conexión se reavivaba entre nosotros. Empecé a hablar con más cuidado, sin reproches directos, recordando momentos felices del pasado, y les mostraba sin palabras explícitas que conocía cada pequeño secreto que habían querido ignorar. Cada frase, cada palabra estaba cargada de la emoción de años de sacrificio y amor incondicional. Y poco a poco, los muros emocionales comenzaron a resquebrajarse. Ese pequeño cambio en sus actitudes me dio fuerza para planear la siguiente etapa, la revelación de lo que ellos creyeron desconocido. Sabía que, si lo hacía con paciencia y sabiduría, podría enseñarles la lección que necesitaban aprender sobre respeto, gratitud y amor familiar. Ya no se trataba solo de estar encerrado en la habitación. Ahora se trataba de reconstruir, poco a poco, la verdad y la justicia dentro de nuestra familia. La tensión aún existía, pero algo había cambiado en el aire. La puerta seguía cerrada, pero los corazones comenzaban a abrirse lentamente. Mi paciencia estaba dando frutos. La chispa de arrepentimiento que había detectado era la señal de que la historia podía tomar un nuevo rumbo, un camino donde la traición no sería el capítulo final, sino el preludio de un aprendizaje doloroso pero necesario. Y mientras me recostaba contra la pared, abrazando mis rodillas, sentí que estaba llegando el momento adecuado. El momento en que mis hijos tendrían que enfrentar la verdad, que había guardado con tanto cuidado, y quizás, solo quizás, reconocer todo lo que habían perdido al alejarse de mí. En la siguiente parte, descubrirás cómo revelo el secreto que cambiará todo y forzará a mis hijos a enfrentar la realidad de sus acciones. Había llegado el momento que había esperado durante semanas. Mis hijos mostraban signos de arrepentimiento, pero necesitaban enfrentarse a la realidad completa de sus acciones. Con voz firme pero llena de emoción, comencé a narrar todo lo que ellos creyeron desconocido, los documentos, los ahorros que había protegido, las decisiones que había tomado pensando en su bienestar y en su futuro. «Escuchadme, hijos míos», dije, mientras mis palabras flotaban en el pasillo, traspasando la puerta que nos separaba. He guardado un secreto durante años, no porque quisiera ocultarlo, sino porque confié en que ustedes valorarían lo que he hecho. Pero ahora veo que me equivoqué. Poco a poco, les conté sobre la caja de seguridad, los ahorros,
las propiedades que ellos creyeron que podrían manipular a su antojo. Cada detalle era un recordatorio del sacrificio que había hecho durante toda mi vida y de cómo su traición me había herido profundamente. Sus rostros cambiaron, primero incredulidad, luego asombro y finalmente una mezcla de culpa y arrepentimiento que se reflejaba en sus ojos. El silencio posterior fue pesado pero significativo. Finalmente mi hijo mayor susurró: «Papá, no sabíamos, no entendimos». Mi hija menor apenas podía hablar, y sus manos temblaban mientras intentaba procesar todo lo que les había revelado. En ese instante, comprendí que la verdad, aunque dolorosa, tenía el poder de cambiar la dinámica de nuestra familia. Aunque seguían mis hijos ante la puerta cerrada, algo había cambiado irreversiblemente. La traición ya no tenía el control total. El conocimiento y la paciencia que había cultivado durante años ahora les mostraban que el amor de un padre no se destruye tan fácilmente, y que la justicia emocional puede prevalecer incluso en medio de la desesperación. Mientras me sentaba en el suelo de mi prisión, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque la verdad finalmente estaba expuesta, y tristeza porque esa exposición llegó demasiado tarde para evitar el dolor inicial. Pero incluso en esta mezcla de emociones, una cosa estaba clara: la lección estaba aprendida, y la memoria de lo que habían hecho no podría borrarse tan fácilmente. En la última parte descubrirás cómo termina esta historia, el cierre emocional, la reflexión final y la lección que mis hijos nunca olvidarán. Pasaron unos días después de la revelación, y aunque la puerta seguía físicamente cerrada, el corazón de mis hijos comenzó a abrirse lentamente. La mezcla de asombro, culpa y arrepentimiento llenó el aire. Ya no podían ignorar todo lo que les había mostrado: mis años de sacrificio, mi paciencia y el secreto que guardé como un escudo contra la injusticia. Finalmente escuché un clic diferente, un sonido que no era solo de cerradura sino de reconciliación. Mi hijo mayor abrió la puerta con manos temblorosas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su voz apenas podía pronunciar las palabras: «Papá, lo sentimos. No debimos hacer esto. Nunca quisimos lastimarte así». Mi hija menor también se acercó, abrazándome con fuerza mientras sollozaba. En ese instante, todas las semanas de soledad, de dolor y de desesperación se mezclaron con un alivio profundo. No era un perdón inmediato ni un olvido de la traición, pero era un primer paso hacia algo que podría reconstruirse, la familia que una vez fuimos. Mientras nos sentábamos juntos, todavía con la sombra de la traición sobre nosotros, sentí que había aprendido algo invaluable. La traición puede romper corazones, pero la resiliencia, la paciencia y la verdad siempre encuentran su camino. Mis hijos habían cometido un error terrible, pero también tenían la oportunidad de aprender, de crecer y de redimirse. Reflexioné sobre todo lo que había pasado, los días en la habitación, el dolor, la soledad y la revelación del secreto que me permitió recuperar algo de dignidad. Comprendí que, aunque el daño no se podía borrar, la lección sí podía ser aprendida. Y quizás, con tiempo, el amor podría volver a florecer donde antes solo había dolor. Me levanté lentamente, apoyado en mis hijos, sintiendo que la prisión física ya no importaba. Lo que realmente importaba era la liberación de nuestro corazón, la aceptación de los errores y la esperanza de un futuro donde la traición no definiera nuestra historia, sino la forma en que enfrentamos y superamos el dolor. Y mientras el sol se filtraba por la ventana que antes parecía tan lejana, entendí que, aunque la vida había sido dura, aún había espacio para la esperanza, el arrepentimiento y, sobre todo, la reconciliación.